Damos gracias a Dios porque siempre es, como decíamos la semana pasada, siempre es bueno expresar nuestra gratitud, primeramente a Dios por lo que Él hace, primeramente a Dios por lo que Él es. Decíamos que es bueno dar gracias, pero también damos gracias a aquellas personas que nos han bendecido. Y esa es la expresión del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos confiados y seguros de que el cuerpo de Cristo es eso, y por eso practicamos o queremos practicar la gratitud. Bueno, voy a compartir con usted una serie de 3 semanas antes de retornar a Romanos. Y lo que yo quiero hacer esta semana y las próximas 2 es contestar esta pregunta o indagar esta pregunta en nuestros propios corazones, y es: ¿cómo está tu salud espiritual? Muchas personas al iniciar el año están preocupados por su salud. Los kilos adquiridos en la Navidad, la posible alza de colesterol, triglicéridos, azúcar, la falta de ejercicio. Los gimnasios venden muchas membresías al inicio del año. Los nutriólogos tienen muchas consultas al inicio del año porque hay una sensación de remordimiento de todo lo que hice o de todo lo que no hice en la época que tiene que ver con la Navidad o con el fin de año. Y el problema con los latinoamericanos es que asociamos las fiestas con comida, ¿no? El otro día platicaba con mi hermano en la Navidad y yo le decía: ¿qué vas a cenar? Y él me dijo: tamales. Y yo le dije: no es el 2 de febrero, ¿no? Se supone que el pavo debería ser como que el alimento genérico, pero resulta que yo voy a cenar pavo y tú vas a cenar tamales. Bueno, esta es la razón por la que mucha gente en los primeros días del año va a visitar al médico porque quiere solucionar algunos asuntos. ¿Qué hace el médico? Bueno, el médico revisa, el médico restaura, el médico observa, el médico posiblemente pide algunos estudios para ver lo que está pasando al interior de nuestros organismos. Y cuando nosotros estamos detrás del banco de los acusados frente al médico, estamos en ese escritorio, quisiéramos que las sillas, o sentimos que la silla se hunde más y más cada vez que el médico nos comienza a decir que algo está mal o que algo está fuera de nivel. Y nosotros a ese médico le creemos totalmente. Si el médico te dice: necesitas operación, tú sales diciendo: necesito operarme. Si el médico te dice: vete a caminar, tú sales yéndote a caminar. Si el médico te dice: señor, usted necesita tomar tal medicamento, tú sales y te tomas ese medicamento. ¿No es así? Bueno, mira lo que dice G1:5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, dígalo conmigo eso: consideren bien sus caminos. Consideren bien sus caminos. Yo solamente voy a tomar esta expresión. Este llamado es muy visible en los profetas del Antiguo Testamento. Ese llamado tiene expresiones diferentes en los profetas del Antiguo Testamento. Si yo hubiera tomado Malaquías, el llamado de Malaquías es: volveos a mí. ¿Lo ven? Si yo hubiera ido a Zacarías, el llamado de Zacarías sería algo como esto: el Señor de los ejércitos ha dicho. Pero solamente voy a tomar a Ageo con esta expresión: consideren bien sus caminos. Recién leí esta semana de un pastor que a la vez es un infectólogo y que estuvo muy relacionado en el COVID-19 en esta situación, y él dice lo siguiente: hay una pandemia mayor que el COVID-19, es la pandemia del pecado y de la maldad que está en nuestros corazones.
¿Lo entiendes? Todos estaban asustados por el COVID. Todos estaban asustados porque posiblemente terminabas en una cama de hospital. Y si bien te ibas, la librabas. Y si mal te ibas, te intubaban. Y cuando hablaban de intubación, entonces todo el mundo pensaba en que esa persona iba a morir. Pero cuando nos hemos preocupado por el pecado que yace en nuestros corazones. ¿Cuándo nos hemos preocupado como nos preocupamos durante esa época de algunos años en que gente moría y moría y moría? Entonces yo quiero hacerte pensar y yo quiero pensar contigo acerca de nuestra salud espiritual. ¿Qué de nuestra salud espiritual? ¿Qué de tu salud espiritual? ¿Qué de tu crecimiento espiritual? ¿Cuándo vamos a entender que el cristianismo no es venir a la iglesia meramente? Porque algunos vienen, pero llegan tarde. Y no estoy enojado. Entonces, así como yo iría al médico para saber que algo está mal, hay algo que tú y yo debemos hacer para evaluar o para considerar dónde es que me encuentro espiritualmente. Entonces yo voy a empezar con Cristo, donde todo debe empezar. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo pudiera decir amén, cerrar la Biblia y simplemente decirte, ¿eres salvo o no eres salvo? Porque aquí comienza la vida cristiana. Esta es la realidad de la vida cristiana. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? Tiene la vida. ¿Cómo es esa vida? Es una vida eterna. ¿Cuándo llegamos a esa vida eterna? En el momento que por la gracia de Dios, por medio de la fe, creemos en el Señor Jesucristo. Pero vean el contraste. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora yo quiero agregar algo a esto, o quisiera simplemente que pienses en algo. Hay gente que puede venir a la iglesia, pero no tiene la vida, porque no tiene al Hijo. Entonces nosotros, cuando no evaluamos nuestra salud espiritual, podemos llegar a pensar que simplemente por venir, mi salud está donde debe de estar o mi salud es correcta. Entonces simplemente para hacerte pensar, el hombre, la religión o la vida al interior de una iglesia no es la vida que Jesús da a un verdadero creyente. A veces nosotros asociamos que tener la vida del Hijo de Dios es tener meramente relaciones al interior de una iglesia. Me refiero a relaciones sociales. Hermano, piénsalo bien. Hay gente que tiene relaciones sociales que son muy productivas, pero no son cristianos. Entonces, tú no necesitas estar dentro de una iglesia para tener relaciones sociales y te lo voy a demostrar. Piensa ahora mismo cuántos amigos tienes que no son creyentes. Tú tienes la vida si eres creyente. Él no tiene la vida si no eres creyente. Y cuando yo pienso en eso, entonces yo tendría que pensar en algo. Si tu amigo muriera el día de mañana sin tener al Hijo y su destino fuera el infierno, entonces mi pregunta sería, ¿cuánto del tiempo que invertiste en esa amistad fue para compartirle a Cristo? ¿Lo ven? El que tiene la vida tiene al Hijo. Entonces Jesús es la vida eterna. Es lo que Juan está diciendo aquí. Jesús es la vida eterna y es el único estándar de nuestra salud espiritual. ¿Quién es el estándar de nuestra salud espiritual? ¿La iglesia? No. ¿La religión? No. ¿Lo que tú haces dentro de la iglesia? No. ¿Los 20 ministerios en los que sirves? No. El estándar es el Hijo de Dios. Juan dice, esta es la verdadera comunión, que te conozcan a ti. ¿Lo ven? Este es
el verdadero estándar. Comienza con el Hijo de Dios. Por lo que nuestra salud espiritual comienza siendo genuinos de lo que realmente acontece en nuestro ser. Advierto que si tu salud espiritual no está en el lugar óptimo donde debería de estar esta mañana, es más, no soy profeta, pero voy a hacer mi advertencia general. Advierto que si tu salud espiritual no está donde debería de estar, tenemos 3 domingos dolorosos frente a nosotros. Y alguien pudiera pensar, bueno, pero ¿por qué les dices que va a ser doloroso el de hoy, el del que sigue y el que sigue? Pues entonces no van a venir. No, ese es el problema. Que sí podemos ir con el médico y nos pueden decir algo doloroso y les creemos. Pero cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos está enfrentando o nos está confrontando con algo doloroso, nos hacemos los que no escuchamos. Mira, escucha a los apóstoles llamando a la grey o llamando a las personas a realmente entender lo que es la vida y el crecimiento cristiano, y te vas a sorprender que los apóstoles no negaron la necesidad que los creyentes tenían de crecimiento espiritual. Lee cada carta. Lee cada libro del Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta de las exhortaciones que hay ahí para que nosotros crezcamos y evaluemos nuestra salud espiritual. Bueno, en la semana leí un escrito, estaba en varios portales y estaba en varios sitios cristianos. El doctor Donald Whitney, quien escribe este artículo, escribe acerca de hacer preguntas para considerar cómo está la salud o cómo está la vida espiritual. Y él dice esto en ese artículo: es tan fácil saltar de una semana ocupada a otra sin pararnos a considerar dónde estamos yendo y dónde deberíamos ir. El inicio de un nuevo año es un tiempo ideal para detenernos, mirar y retomar el rumbo. Lo vuelvo a citar. El inicio de un nuevo año es un tiempo ideal para detenernos, mirar y retomar el rumbo. Mira, hermano, tu rumbo y mi rumbo no está determinado por la comida. Muchos salieron de la cena de fin de año y su única visión es una rosca de Reyes. Muchos van a comer rosca de Reyes mañana y su única visión son tamales. Muchos van a comer tamales en febrero y su única visión va a ser la capirotada de Semana Santa. Van a comer la capirotada de Semana Santa y su única visión va a ser el cochito que se van a comer el 10 de mayo. Y si a eso agregas tu cumpleaños, el cumpleaños de tus hijos, de tu esposa, entonces tu visión va siendo determinada por qué comemos. Y así hay gente. Así hay gente. Hay gente que se le acaba la conversación cuando el cumpleaños en el que está se está acabando. Y lo único que está pensando es, ¿qué me voy a poner el 10 de mayo? ¿A dónde voy a ir el 10 de mayo si es una madre? Qué lamentable condición. Entonces dice Whitney, debemos detenernos, mirar y retomar el rumbo. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? El cuidado del alma es un deber que se debe practicar desde nuestra identidad en Cristo. ¿Quién va a estar interesado ahora, mientras me escuchan a mí, quién va a estar interesado en cuidar su alma? ¿Quién tiene una identidad con Cristo? En otras palabras, quien tiene al Hijo, quien tiene la vida eterna, debería ser una persona preocupada de cuidar o de pastorear su propia alma. Pero si tú estás aquí y me estás oyendo y tú no tienes ningún sentimiento para cuidar de tu propia alma, entonces este mensaje es meramente evangelístico para ti. Tú necesitas al Hijo, tú necesitas la vida eterna.
Es sorprendente cuando hablas con alguna persona en la iglesia y le haces esta pregunta: ¿cuándo naciste de nuevo? Y si esa persona no te puede decir cuándo nació de nuevo, entonces tú tienes una realidad. Esa persona no ha nacido de nuevo. Hace unos años llegó a esta congregación un joven. Cuando ese joven me contó su historia era como de: he ido a la iglesia con mis abuelos y mis padres desde que era un niño. Así que yo asumí, cuando yo conocí a este joven, yo asumí que él era un creyente o por lo menos un profesante en la fe desde que era un niño. Pero a la vuelta de unos meses estábamos haciendo un viaje juntos y yo le hice la pregunta, lo llamé por su nombre y le hice la pregunta: ¿cuándo naciste de nuevo? Entonces hubo un silencio como de 2 o 3 minutos y yo dije: ¿qué hice? Así que yo iba en el asiento del copiloto, giré mi cuerpo hacia atrás y yo le dije: ¿estás bien? Y él me dice: sí, solo que estaba pensando en la respuesta que voy a dar. Y entonces él me dijo: nací de nuevo el primer domingo que llegué a Vida Nueva. Usted estaba predicando Juan capítulo 3 y yo fui convicto por el Espíritu Santo de mi pecado. Si tú no puedes tener esa identidad clara de cuándo naciste de nuevo, tú pudiste haber venido a la iglesia 20, 30 años, pero no eres un creyente genuino. Y por eso es que no te interesa cuidar tu alma, porque tu alma está muerta. Entonces, si esa es tu condición, esta mañana mi llamado es: necesitas venir a Cristo en arrepentimiento. Los puritanos, los ministros puritanos y mayormente los ingleses, que más o menos ministraron entre 1550 a 1700, solían verse a sí mismos no meramente como pastores. Ellos acuñaron un término y yo me voy a apropiar de ese término esta mañana y las próximas 2 semanas. Pero el término que ellos acuñaron es que ellos decían a sus congregaciones: somos médicos del alma. Médicos del alma. Ellos desarrollaron entonces un concepto de introspección y de cuidado alrededor del alma. Los puritanos no solamente fueron grandes predicadores, sino fueron hombres que enfatizaron en el cuidado del alma y en la atención a las enfermedades que el alma de un creyente genuino podía tener. Entonces, los ministros, los pastores, los ancianos, los que les pastoreamos o les presidimos en el Señor, deberíamos de vernos de esta manera. Deberíamos de vernos como médicos del alma y ayudarles a todos sin dejar de considerar que nosotros mismos necesitamos cuidar de nuestra propia alma. De tal manera que en la comunión que guardamos con las ovejas, podemos ayudar en medio de sus problemas espirituales, en medio de su incertidumbre, en medio del desconcierto, en medio del desaliento e incluso en medio de la hambruna espiritual. Es así como un pastor debería de verse, como un médico del alma. Solo que hay un problema y hay un engaño diabólico alrededor de esto. Voy aquí. Cuando usted está enfermo y sabe que necesita un médico, ¿qué hace? Dígamelo. Vas al médico. Usted sabe cuántas historias yo he escuchado de gente que deja congregaciones y que sale congregaciones, y siempre la historia más o menos es la misma. El pastor es muy malo y yo soy muy bueno. Y cuando yo comienzo a interrogar a esa persona o cuando yo comienzo a indagar lo que está pasando,
yo encuentro algo. Esa persona que estaba padeciendo una enfermedad, que estaba padeciendo un dolor profundo o prolongado, nunca fue al médico del alma que Dios colocó para cuidar o para pastorear su propia alma. La metáfora es muy sencilla. Yo soy diabético desde hace 15 años. Yo necesito visitar a un endocrinólogo, a un nefrólogo o a un internista para que lleve datos del cuidado que yo debo tener en mi cuerpo. Yo no voy y busco un traumatólogo para mi problema. Yo no voy con un chamán para que me dé tés o me recete cosas. Yo voy con la persona indicada que puede cuidar el problema que mi cuerpo tiene. Y cuando la iglesia estaba emergiendo en el libro de los Hechos, hay claridad de algo muy preciso allí. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Eso significa que el Señor era quien traía a Pedro, a Juan, a Margarita, a Carlos al lugar preciso donde su alma tenía que ser pastoreada, cuidada y preservada. Esa relación pastoral el día de hoy no está funcionando muy bien, y tengo que decirlo porque no está funcionando muy bien. La internet es maravillosa. Lo que usted puede encontrar en internet es maravilloso, pero resulta que usted puede encontrar a un montón de pastores y de predicadores enseñando y hablando de las escrituras y hablando de la palabra de Dios. Pero te tengo una triste noticia: ninguno de ellos fue seleccionado por Dios para ser el médico de tu alma. Porque si esa persona hubiera sido seleccionado por Dios para ser el médico de su alma, entonces tú vivirías en su país, tú asistirías a su congregación, y así como tú visitas al cardiólogo o al oncólogo o al internista, te sentarías frente a él y dirías: esto estoy padeciendo, ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí? Entonces los puritanos desarrollaron un concepto maravilloso, porque más que verse como predicadores que domingo a domingo tenían que predicar un mensaje, ellos estaban entonces entendiendo: somos médicos del alma, nuestra gente tiene problemas espirituales, tiene incertidumbre, tiene desconciertos, tiene desalientos, tiene hambruna espiritual, pero el enfermo va y busca al médico que necesita para su problema. Entonces los puritanos crearon un ecosistema de consumo de la palabra que les permitiera cuidar la salud de la grey. Ellos indagaban en el alma de la gente, ellos indagaban en el espíritu de la gente, ellos cuestionaban a la gente, ellos preguntaban a la gente. Hermanos, si usted no me cree, vaya y lea, vaya y busque. Vea los grandes cuestionamientos que estos hombres hacían cuando alguien venía a pedir consejo. Un día una persona me dijo: ¿pero qué preguntó Neres si yo nada más venía a esto? Y entonces yo le dije: lea a Richard Baxter, lea a ese hombre que escribió, es considerado el pastor de los pastores en la era puritana, y él tiene capítulos enteros en su libro de El Pastorado, donde pregunta 1000 cosas. Y entonces yo le dije a esa persona: dale gracias a Dios que no soy un puritano. Ve lo que dice la Biblia, segunda de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Hermanos, este es Pedro, este es un pastor, este es el pastor que en primera de Pedro 5 ha dicho: pastoread la grey de Dios. Entonces él está diciendo a los suyos: sean más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Eso habla que yo tengo que cuidarme, eso habla que yo tengo que guardarme, eso habla que yo tengo que hacer cosas que afirman mi llamado y mi elección. Segunda de Pedro 3:18.
Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es el llamado de Pedro? Crezcan. Si una persona no está creciendo espiritualmente es porque algo está mal. Entonces, cuando tú eres padre o cuando tú pasaste por ahí, tu niño no está creciendo, tu niño mide lo mismo, tu niño no sube de peso, ¿qué haces? Tomas al niño, corres con él y vas al pediatra. ¿Sí, no? Más o menos. Hermano, si tú no estás creciendo espiritualmente, tú no estás observando lo que posiblemente los médicos del alma que hay en tu congregación pudieran observar en 2 o 3 cositas. Vean Filipenses 3, 12 al 14. No es que ya lo hayas alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vean el llamado que Pablo hace a los filipenses. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el apóstol de apóstoles. Este es Pablo desde la prisión domiciliaria en Roma. Ha ministrado al Señor más o menos unos 20, 25 años de su vida. Este es el hombre al que muchos están siguiendo y él está diciendo, no he alcanzado la meta. Prosigo adelante, sigo avanzando, sigo caminando, sigo madurando, sigo observando mi propia salud espiritual y sé que me hace falta todavía mucho. Entonces, el llamado apostólico es examinar nuestra salud y crecimiento en el Señor. Eso es lo que los apóstoles nos llaman a hacer. Yo pudiera pasearme por todas las epístolas y una y otra vez voy a encontrar palabras similares. Crecimiento, madurez, crecer a la estatura del varón perfecto, Efesios 4, ir a la plenitud de Cristo, Colosenses 1. No tengo el tiempo para ello, pero necesitamos entender que eso es lo que la Biblia está dándome a entender. Entonces, los médicos del alma, al gozar de comunión con la grey específica que Dios le ha confiado, deben poder intervenir, reprender, corregir e instruir en justicia. Lo voy a poner de otra manera. La función de los ancianos o pastores, un término intercambiable en el Nuevo Testamento, no solamente es predicar desde el púlpito el día domingo, sino es verdaderamente ayudar a que nuestras almas se encuentren en el mejor lugar. Entonces, no es que yo quiero tener toda la agenda llena de consejerías, take it easy, como dicen los americanos, pero voy a hacer una sola pregunta antes de leer el siguiente pasaje. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a una observación o revisión de tu alma? Si tú crees que no lo necesitas, debo de advertirte que la primera enfermedad que te está consumiendo se llama orgullo. Porque todos necesitamos ayuda en nuestra alma. Mira como Pablo lo dice ahí en Tesalonicenses 5, 12 al 14. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, y luego dice esto, sean pacientes con todos. Es decir,
Los indisciplinados necesitan paciencia, los desalentados necesitan paciencia, los débiles necesitan paciencia, y el médico del alma tiene que amonestar, animar y sostener. Pero esa tarea es difícil si el alma doliente no va al consultorio. Así que podríamos reconocer que el poder de la examinación y el poder de cuestionarnos acerca de nuestra propia salud va a requerir humildad, porque posiblemente nuestra vida necesita orientación. Posiblemente nuestra alma necesita dirección, o voy a decir la tercera palabra, posiblemente tu vida o tu alma necesita redirección. Es decir, pasaste por algo que te hizo perder la brújula o te hizo perder el GPS y necesitas ser redirigido. Necesitamos orientación, necesitamos dirección o necesitamos redirección en la vida cristiana. Pero eso requiere demasiada humildad, tanto del médico del alma como del enfermo o del paciente. Porque la forma como respondemos a la consejería, la forma como respondemos a la guianza pastoral, la forma como respondemos a las advertencias pastorales, dicen más de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual que 1000 palabras. Y por esa razón dije que eso es algo diabólico. Cuando yo no entiendo que necesito cultivar estas cosas, el enemigo de nuestra alma o nuestra propia carne va a venir a engañarnos. ¿A qué llamo salud espiritual? Déjame te doy simplemente 4 expresiones ahí. Es el conocimiento puro de la voluntad de Dios. Ser sano o tener salud espiritual es conocer puramente la voluntad de Dios. Y eso lo sé por medio de la palabra. Pero yo puedo estar leyendo la palabra y no entender a cabalidad de eso, y por eso necesito que alguien ilumine mi mente, por lo menos en ese momento en el que me encuentro. Segundo, salud espiritual es permanecer en el evangelio de Dios. Y tú dices, bueno, eso es sencillo. Pues no es tan sencillo, porque hay muchas voces ajenas en nuestros días que parece evangelio, pero no lo es. Tercero, es una conciencia educada en la palabra del Señor. Es decir, es una conciencia que está respondiendo de forma adecuada a lo que la palabra de Dios me está ordenando o me está mandando a hacer. Cuarto, es conocer las exigencias morales de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Qué me manda Dios a hacer? ¿Qué me ordena Dios acerca de este tema? Cuando nosotros respondemos de manera correcta, entonces la conciencia nos va a apoyar. Cuando respondemos de manera incorrecta, entonces la conciencia nos va a acusar. En otras palabras, la conciencia funciona como un sistema de alarma interior en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, como médico del alma en esta familia, quisiera ayudarte a pensar en los próximos domingos y que juntos evaluáramos algunas cosas. Esto va a ser como un chequeo general. Esto va a ser como un chequeo que todos necesitamos hacer y va a ser de forma general. Pero si en ese chequeo general tú encuentras que tu alma necesita ayuda, entonces tú necesitas un chequeo particular. Lo voy a hacer en forma de 10 preguntas. Hoy vamos a ver la pregunta 1 y 2 solamente. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo está tu sed? ¿Cómo está tu sed por Dios? Sabemos que el hombre necesita agua
para subsistir. El hombre necesita este líquido vital para poder transitar en la vida. Posiblemente los médicos advierten de cierto tipo de litros o de cantidad de litros al agua que deberías beber, pero yo he escuchado cuando personas están enfermas de sus riñones, que es todo lo contrario, ¿no? A ellos les controlan la cantidad de agua que deben beber y entonces dicen algo así como, solo puedes beber 200 mililitros al día o 300 mililitros al día. Entonces eso es como pequeñas gotas o mojar los labios, simplemente. Yo estaba una vez con una persona que estaba en el proceso de diálisis o hemodiálisis, no recuerdo. Y recuerdo que lo que hacían simplemente para poner estos mililitros que el médico había puesto era colocar algodón mojado en sus labios. Y cuando esa persona sentía el algodón mojado en sus labios, él usaba esa expresión, wow, la sed se fue. Bueno, yo me podría tomar 2 litros y seguir diciendo tengo calor y tengo sed. Entonces, ¿cómo está tu sed por Dios? Y la verdad es que comenzamos allí porque eso determina las otras 9 preguntas. El testimonio de Pablo yo creo que debe desafiarnos a que Pablo, ya leíamos ahí en Filipenses 3, aunque estaba en prisión, aunque había conocido al Señor, él está diciendo en Filipenses 3:10, quiero conocer más de Cristo. ¿Te puedes dar cuenta? Este hombre que escribe de las tremendas riquezas de Cristo está llegando al final de su vida y está diciendo, todavía quiero conocer más de Cristo. Yo les he platicado de este escritor de un comentario bíblico del Nuevo Testamento. Tardó 40 años escribiendo este comentario y recuerdo cuando alguien me platicó, ya está con el Señor desde hace algunas décadas, pero alguien me platicó, lo escuchó predicar 2 o 3 meses antes de que ese hombre muriera. Y dice, era increíble ver predicar a este pastor. Cada vez que mencionaba la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo o el Hijo de Dios, lloraba desde el púlpito. Entonces dice, literalmente, cuando tú escuchabas predicar a este hombre, realmente era verlo llorar. Su mensaje era tan lleno de Cristo que lo único que hacía en los últimos años desde el púlpito era llorar. Bueno, yo tengo su comentario, yo he leído su comentario, me encanta tanto su comentario, pero las lágrimas no están en su comentario. Le tomó 40 años plasmar su opinión acerca del Nuevo Testamento, pero fue en el ocaso de su vida que cuando él estaba hablando de Cristo, lo que él estaba comunicando a la gente que predicaba es, soy una persona que aún está sedienta de Cristo. Mira cómo lo dice el salmista, de hecho lo leímos esta mañana, Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, tu sed y mi sed es una señal de nuestro crecimiento espiritual. Si tú no tienes sed por Dios, es porque tú no estás creciendo espiritualmente. Si tú no tienes sed de Dios, es porque posiblemente tú has dejado de crecer en los últimos meses, semanas u años. Vean cómo la Biblia a menudo nos llama a desarrollar apetito, anhelo y una sed desbordante por Dios. Y aquí se encuentra el meollo del asunto. Cuando pensamos si esa fe realmente es genuina. Desde que conoces al Señor, ¿tu sed va en aumento? ¿O tu sed simplemente está en una constante? ¿O tu sed va en picada?
No hay más opciones. No las hay. ¿Te cautiva la dulzura de buscar a Dios? Es que es común en la Navidad o en el Año Nuevo encontrar gente diciendo, oh, la fiesta se acabó a las 5 de la mañana. Oh, yo estuve en la casa de mis padres y después fui a la casa de mis suegros y después me fui con los amigos y vine parando a las 6 de la mañana en mi casa. Bueno, tú tuviste un festín de deleite en relaciones públicas. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última madrugada que pasaste con Cristo? Y si tu pregunta es, ¿se puede pasar una madrugada con Cristo? Ya mídele el agua a los camotes. ¿Sí lo ves? O sea, encontramos deleite en un montón de cosas, de relaciones, pero creemos que con venir el domingo a la iglesia, entonces ya pasamos checklist con Cristo. Gente sedienta por Cristo es gente que ha cultivado su sed por Cristo. Gente que tiene más y más sed de Cristo es porque ha saciado su sed con Cristo. Cuando platico de la historia de este hombre, te puedes dar cuenta que hay vidas que han caminado por décadas con el Señor y en el ocaso de su vida siguen encontrando gran deleite en el Señor. Conocí a otro anciano, como unos 6 o 7 años antes de que muriera, y lo pusieron como compañero mío para estar en una conferencia angla, y él era mi traductor. Y entonces me subía con él en su carro para venir del hotel a la conferencia, y era increíble que él no hacía otra cosa más que cantar por 50 minutos. Y él mencionaba los himnos por número. Cantemos el 120. Y yo decía, pues, ¿de qué está hablando? Empezaba a cantarlo y algunos los tarareaba o los atinaba porque lo sabía. Y entonces decía, ahora cantemos el 235. Y yo decía, sí, hermano, usted empiécelo. Conclusión. Al regreso en la noche supo que su himnario no era mi himnario. Entonces dijo, no nos peleemos, cantemos los clásicos de clásicos. Era un hombre que caminaba poco, usaba un tanque de oxígeno, estaba en una conferencia de pastores por 3 días, iba a regresar a ver a su esposa y se iban a subir a un avión para ir a predicar por 2 semanas al Salvador. Te hablaba de Cristo, estaba sediento de Cristo porque su alma estaba siendo llena de Cristo y esa alma tenía más sed de Cristo. Entonces lo que el salmista está haciendo aquí en el capítulo 42 es revelar su propia sequía. El salmista está revelando su propia sequía y utiliza la imagen del reino animal. Nos muestra cómo su anhelo por Dios es así como de forma poética él revela la búsqueda de profundidad. Así como el siervo brama, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, es que él está diciendo, mi alma está desesperada y hay un solo lugar donde yo puedo encontrar esa frescura y es Dios. En el reino animal entendemos que el siervo busca esas corrientes de agua para vivir de forma saludable, refrescante y balanceada. Y el salmista está identificando que el alma, su alma, tiene esa necesidad de la presencia de Dios y de su favor para estar completo. Entonces, ¿qué es la sed? La sed es una necesidad apremiante que debe ser saciada. La sed es una necesidad urgente, apremiante, que te hará parar, te hará detenerte. Si vas en carretera, te hará llegar a la primera tienda a la que puedas comprar el agua suficiente que tú necesitas.
Recuerdo de este amigo que estaba viajando en la Baja Sur. Era su primer vez viajando en la Baja Sur y estaba saliendo de La Paz y iba a un pueblo hacia el norte o a una ciudad hacia el norte. Él se subió a su carro y cuando se subió a su carro era algo así como 10 de la mañana en el mes de agosto. Y la esposa le dice, compremos algo de agua y algo de alimentos para hacer el viaje. No te preocupes, mujer, donde quiera hay un Oxxo. Y ellos comenzaron a caminar 1 hora, no había Oxxos, 2 horas, no había Oxxos, 3 horas, no había Oxxos. Creo que fue como a la 6ª hora, cuando ya el tanque de gasolina también se les estaba acabando, que vislumbraron un Oxxo. Y entonces literalmente él me dijo, cuando vi el Oxxo, haz de cuenta que vi el cielo, me dice. Traíamos una sed. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Es tanta mi sed, es tanta esta necesidad apremiante que hay un solo lugar donde yo puedo encontrar saciedad. Ponlo en mente, los torrentes de agua y los riachuelos a los que un siervo puede acudir pueden secarse, pueden estar secos, pero eso no elimina que el siervo siga buscando agua. Y es así como el alma sediente de un creyente seguirá buscando agua apremiantemente hasta ser saciada. Así que el creyente siempre debe estar anhelando una profunda relación con Dios, porque solo Dios puede saciar esta alma. Ahora aquí está el punto. Eso es lo que dice el Salmo. Eso es lo que en la teoría todos nosotros sabemos, pero muchos cristianos buscan respuestas a sus problemas físicas, espirituales y emocionales en los lugares equivocados y no en Dios. Vamos a riachuelos que están secos, vamos a arroyos que están secos, vamos con gente que no te comunica absolutamente nada de Dios y tú te sientes satisfecho porque te acaban de dar una respuesta pasajera, vana, que no es eterna, que es temporal y de lo cual nunca podrás salir. Cuando el salmista es tan claro, el único que puede saciar tu sed es Dios. Por cierto, observe lo que dice el Salmo 42. Un Dios vivo. Los riachuelos de este mundo, los arroyos de este mundo, tienen dioses muertos. Pero el lugar donde el salmista está acudiendo para llenar su sed es un Dios vivo. El puritano Matthew Henry dijo, a menudo Dios nos enseña el valor de sus mercedes mediante la falta de ellas y estimula nuestro apetito a los medios de gracia al acortar las posibilidades de disfrutar de ellas. En otras palabras, Dios pudiera provocar sed en nosotros para que nosotros corramos a Él, corramos al lugar adecuado. El punto es cuando yo corro al lugar inadecuado. Hay 3 clases de sed que la Biblia nos comunica. Número 1, sed del alma vacía. El alma vacía es el alma sin Dios, es el alma no regenerada, es la persona inconversa. Esa alma es una buscadora de ídolos. Esa alma es una buscadora de dioses falsos como el dinero, el sexo, el poder, la influencia, todo tipo de festín de la carne. Esa alma solo satisface los deseos de la carne y la mente no regenerada. No puede hacer otra cosa porque está vacía de Dios, está muerta. Mira cómo Lucas 16:24 habla de eso. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy aquí en agonía en esta llama. ¿Se acuerdan de el rico y Lázaro?
El rico es básicamente el ejemplo del alma vacía. Estuvo de fiesta toda su vida en la tierra, pero cuando enfrentó la eternidad, se dio cuenta que su alma estaba vacía. Y así sucede y así sucederá con muchos. Número 2, sed del alma seca. Sed del alma seca. Este es el alma que ya fue regenerada. Este es el alma que ya nació de nuevo, que ha experimentado los ríos de agua viva, por lo que esa persona se identifica como un siervo que está bramando y que está clamando. Él observa que la necesidad de venir a su única fuente y beber de nuevo es latente. ¿Por qué llegó a estar seca? Bueno, ese es el asunto, porque es que esa alma llegó a estar seca habiendo probado los ríos de agua de vida. Bueno, te doy algunas razones, cómo el alma puede llegar a ser seca, bebiendo de lo incorrecto, o si bebemos lo incorrecto, seguro es que tendrás sed de nuevo. Ese es el creyente que baja a las fuentes secas del mundo. Sabe que Dios puede saciar su sed, pero aún así decide bajar al mundo para beber las aguas del mundo. Ese es el creyente que presta demasiada atención al pecado y deja su comunión con Dios. Ese es el creyente que descuida su propia vida espiritual y comienza a beber el agua que otros ofrecen, pero que no sacia su sed. También el alma puede estar seca por los tratos de Dios. Los tratos de Dios. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, porque Dios está tratando contigo de tal forma que Dios provoca esta sequía porque Dios quiere que corras a Él. Los puritanos llamaron a eso las deserciones de Dios. Son los momentos en los que Dios inunda el alma con un sentido de su presencia, pero causa una deshidratación por su presencia. Mira cómo lo dice Salmo 143. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Vean el deseo del salmista. A ti extiendo mis manos. Mi alma te anhela como tierra sedienta. Bueno, Dios nos trae hacia Él. Y la razón es que quiere enseñarnos a depender completamente de Él en todo. Nosotros los cristianos debemos aprender a confiar en Dios, aun cuando aparentemente ese Dios se ha apartado. ¿Has estado allí? Cuando aparentemente ese Dios se ha apartado. Aparentemente Dios no te está escuchando lo que oras. Aparentemente Dios no está haciendo lo que tu alma quisiera que Dios hiciera. Pero hay una claridad cuando confías en la soberanía de Dios, y es que Dios siempre llega en tiempo y en forma con sus respuestas. Dios siempre llega en tiempo y en forma con sus respuestas. Así que el discernir que Dios se ha apartado habla de nuestra salud espiritual. Observa la pregunta retórica que en el Salmo 42 hay, cuando el salmista está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Observa que esa es una expresión o una pregunta que gente incrédula te puede hacer cuando aparentemente algo malo te ha sucedido. Entonces viene la gente y te dice,
¿Dónde está tu Dios? ¿No que era todopoderoso? ¿No que era sanador? ¿No que era salvador? ¿No que era libertador? Pero entonces tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza total en el Señor, podemos contestar a toda cabalidad: Dios está aquí. Dios está conmigo. No lo veo, no lo siento, no lo experimento, pero estoy seguro que está aquí. Entonces el salmista derrama su alma ante Dios o hace un análisis profundo de su alma. Y cuando hace ese análisis profundo del alma, le dice a su alma algo maravilloso: alma mía, no te turbes, no te abatas, no te desalientes. Hermanos, si nosotros escucháramos más la Biblia y escucháramos menos a la gente, estaríamos mejor. La gente, cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, viene y te dice cosas como esto: llora todo lo que quieras llorar, enójate con quien te quieras enojar, grita a quien quieras gritar, métete debajo de tu cobija y no salgas. Y cuando yo hablo el Salmo 42 y veo esta porción, soy como un siervo realmente que está bramando y clamando delante del Señor, diciendo: lléname, Señor. Porque entonces, si yo soy esa persona, en vez de seguir todo el consejo que yo ya dije de la gente, yo me voy a levantar, voy a hablar con mi alma y le voy a decir a mi alma: alma, tienes todo el derecho de abatirte. Tienes todo el permiso de mis amigos de abatirte, pero simplemente voy a confiar en la palabra, y la palabra dice: alma mía, no te abatas delante de Dios. No te turbes. Entonces, ¿qué es lo que esta persona está haciendo? Esta persona no está confiando en su alma. Esta persona está confiando en el Dios que está diciendo: yo tengo el control de todas las cosas. Lo tercero, por lo que el alma puede estar seca, es por fatiga mental o espiritual prolongada. El alma puede llegarse a secar porque, ya sea mental o espiritualmente, tú has pasado por fatiga prolongada. El desgaste, el cansancio, el abatimiento, el agotamiento roba nuestra claridad y nos impide ver adecuadamente. Mira lo que dice Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cómo es el Señor? Bueno. Y luego dice el salmista: cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Por más adverso, difícil o prolongado que es lo que tú has enfrentado, aquí hay un desafío para nosotros, y es, dice el Señor: prueba y ve que yo soy bueno. Y luego dice: cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Entonces el alma puede estar vacía porque no ha sido regenerada. El alma puede estar seca porque llegó ahí por estas tres razones. Pero luego la Biblia nos habla de sed del alma satisfecha. Sed del alma satisfecha. Esa es la alma que está satisfecha porque cada vez que tiene sed, va a Dios. Corre a Dios. Va y corre a Dios. No es que no estás experimentando sed. De hecho, la estás experimentando. Pero cada vez que experimentas sed,
sabes a cuál fuente ir para llenar tu sed. No serás confundido, no serás engañado por los riachuelos de este mundo, por los arroyos de este mundo. Correrás a Dios, porque solo Él puede llenarte. Vean a Pablo. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Ves a este hombre? Se encuentra satisfecho con Cristo, se encuentra corriendo a Cristo cada vez que necesita de Él, sigue teniendo sed de Él. ¿Cómo llegó ahí? Porque conoció a Cristo íntimamente y reconoció que la verdadera solución para el problema de esa aparente sed es Dios mismo. Entonces, en el análisis del Salmo, así como el siervo depende del agua física, nosotros dependemos de nuestra sed por Dios, de Dios. Hermanos, la gente no puede darte lo que Dios te va a dar. Las oraciones de otros creyentes no pueden hacer lo que Dios va a hacer por ti. El consejo de otros cristianos maduros no pueden hacer lo que Dios va a hacer por ti. El simple abrazo o el simple apoyo de otras personas cuando estamos enfrentando un momento de adversidad no pueden hacer lo que Dios va a hacer por ti. Pero cuando nuestros anhelos del corazón van en aumento hacia Dios, entonces nuestra vida espiritual correrá a Cristo cada vez que enfrentamos sequía. El Salmo 42:11, observa cómo termina. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista está afirmando aquí que Dios es su esperanza, que Dios es su salvación y que Dios es su posesión. Recuérdalo, Dios es tu esperanza, Dios es tu salvación, Dios es tu posesión. ¿Acaso crees que necesitas otro tipo de agua que pueda suplir esto? A.W. Tozer, quien pastoreó también y escribió unas joyas increíbles para nosotros, habla de de saciar la sed, y él lo llama la penetrante dulzura. Y lo expresó en esta oración: oh Dios, he probado tu bondad y me ha satisfecho y me ha dado sed de más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenzo de mi falta de deseo. Oh Dios, anhelo estar lleno de anhelo. Tengo sed de seguir teniendo sed. Bueno, observa lo que dice el Salmo 107:9. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Escucha lo que Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué le sucede a un alma sedienta que viene y corre a Dios? Será saciado. Salmo 36:8, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Entonces el hombre espiritual corre al Señor para ser saciado y Dios lo saciará, porque solo Dios puede llenar ese deseo de frescura espiritual. Entonces, hermanos, sed por Dios es parte del plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. No está mal si tú tienes sed por Dios y tu alma está siendo satisfecha en Dios. Pero sí está mal que cuando experimentas sed por Dios, no estás corriendo a Dios.
Y si esa experiencia de no correr a Dios se da una y otra vez y otra vez y otra vez, lo más probable es que tu alma no solamente está seca, tu alma está vacía. Y por eso no te interesa cuidar de tu alma, porque tu alma realmente no ha sido regenerada. Usted tiene una pregunta allí, yo simplemente voy a dar un par de ideas. ¿Qué hago para saciarme más? ¿Qué hago con mi alma para llenar más mi alma del Señor? Bueno, medita las escrituras, no solo las leas. Medita las escrituras, no solo las leas. Siempre que iniciamos el año y que tenemos como propósito leer la Biblia, bueno, hay metas ambiciosas. Hay quien dice, yo voy a leer la Biblia 3 veces este año. Gloria a Dios si tú eres un buen lector. Pero yo conozco a mucha gente que lee la Biblia 2, 3, 4 veces y nunca se detienen para meditar en ella, porque pareciera ser que la prisa es leer la Biblia. Usted me lo ha escuchado decirlo en los últimos años. Mientras más entiendo esto, menos Biblia leo diariamente. O sea, no es que quiero correr devorándome la Biblia simplemente para llegar a un punto de decir, leí este libro completamente este día. No. He aprendido en los últimos años a ser un lector, de hecho, más lento de las Escrituras. Me detengo, admiro la belleza de Dios, admiro lo que el salmista está diciendo, oro, reflexiono, pienso en cómo estos pasajes pudiera aplicar a una persona que vino y me dijo algo el domingo y entonces estoy como médico del alma, estoy diciendo, voy a hablarle a este hermano, voy a leerle este verso y voy a orar con él este verso. Yo prefiero hacer eso que leer 20 capítulos diarios y al final del día decir, cumplí mi meta, cuando realmente no hubo meditación, cuando realmente no hubo este efecto de que la palabra fue interna en mi corazón. Entonces medita las escrituras, no las lea solamente, ora a través de las escrituras. Detente en estos pasajes donde Dios te está hablando y óralos. Detente ahí. A lo mejor ve a tu casa esta tarde y dile al Señor, Señor, yo no me identifico como este siervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo no soy este siervo que está humildemente suplicando que lo llenes, pero quiero ser. Lléname. Bueno, eso es orar la Biblia. No es tu oración tradicional, yo lo sé. No es llegar con tus frases ya elaboradas y repetir tus propias. Hermanos, cuando abres la Biblia y la Biblia realmente se convierte en un libro de oración, de hecho tus frases elaboradas van a desaparecer, porque cada hoja de la Biblia va a poner en ti palabras que nunca has orado. ¿Lo ves? Entonces no vas corriendo leyendo, vas meditando, vas orando. También puedes conversar con personas que siguen creciendo en el Señor. Conversa con otros que tú te das cuenta que están llenos de Dios. No llenos de la carne, sino llenos de Dios. Mira, hermano, lo más normal en este mundo donde vivimos es que encuentras gente carnal. Y si tú permites que esta gente carnal te ministra, te va a ministrar desde su carne. Pero si tú identificas personas que están llenas del Señor, que están cantando del Señor, que están hablando del Señor, que están leyendo la palabra del Señor, tú vas a hablar con esa gente y vas a ser ministrada. Y esa es una manera como mi alma sedienta que quiere comenzar a beber agua correcta, comienza a retornar a la vida. Hermanos, lean a hombres que provoquen sed de Dios en ustedes. Bueno, cuando yo empecé a grabar los devocionales, yo incluía una oración puritana. ¿Se acuerdan? Al final de cada devocional
yo incluía una porción puritana. Yo no he encontrado un libro que supere el Valle de la Visión de los Puritanos. ¿Estás desalentado? Ve y cómprate este libro, El Valle de la Visión. Agarra una oración diaria de lo que quedó ahí escrito por los puritanos. Encuentra el deleite que ellos tenían por Cristo. Encuentra el deleite que ellos tenían por la palabra. Lee a gente que realmente te provoque tener más sed por Dios. Pudiéramos tener muchas más cosas de cómo saciar nuestra alma, pero simplemente quisiera agregar una más simplemente. Sé honesto delante de Dios por primera vez. Si tú has estado jugando a ser un cristiano, entonces dile al Señor, Señor, yo he estado jugando a ser un cristiano y por eso es que nunca esto ha sido importante para mí. Si tú has estado encontrando deleite en algo más que no es Dios, entonces ve y dile a Dios, yo no te he estado buscando como el Salmo 42 me dice que lo haga. Pero haz algo con tu alma. Número 2, la pregunta va a ser un poco más rápida, porque lo que quise hacer es poner la plataforma para el resto de las preguntas y el alma sedienta era lo primero. Número 2, ¿estás siendo gobernado por la palabra de Dios? Vamos a lo mismo, no solamente es leerla, sino realmente la palabra te está gobernando. Tú estás realmente caminando, transitando la vida por una palabra que te está gobernando. Thomas Chalmers dijo que la suma y la sustancia de la preparación necesaria es que crea lo que la Biblia dice y haga lo que la Biblia ordena. ¿Qué debemos hacer como lectores? Creemos lo que la Biblia dice y hacemos lo que la Biblia ordena. Y para eso yo necesito totalmente dar mi confianza a las Escrituras. Entonces, una vida gobernada por la palabra de Dios nos librará del gobierno de las emociones. Las emociones son traicioneras. Las emociones se mueven conforme se mueven las circunstancias, las adversidades, los problemas en los que vivimos, las personas con las que hablamos. Pero la Biblia viene a gobernar nuestra mente, nuestro entendimiento, todo lo que somos, de tal manera que debería estar sobre nuestras emociones. No podemos negar que el ser humano fue constituido por Dios y el ser humano tiene emociones. Eso es claro y Dios no está en contra de esas emociones. Es diferente tener emociones a ser emocional. Es diferente. Tenemos emociones y cuando nuestras emociones son llenas de la gasolina de la verdad, es decir, cuando la palabra de Dios viene a mí como la gasolina que mueve un automóvil y esas emociones arrancan, esas emociones están bajo el gobierno de la palabra de Dios y eso está bien, no está mal. Lo que está mal es nuestro emocionalismo. Nuestro emocionalismo se prende sin que la verdad haya sido compartida o haya sido dada a conocer a nosotros. Entonces, cuando nuestro emocionalismo se enciende, tú no necesitas predicar o leer la Biblia, tus emociones están allí, yendo cada vez más y más arriba. Es como este vaso de Coca-Cola al que le echaste fuerte la Coca-Cola y si no quitas rápido la botella, la espuma se va a derramar. Así son nuestras emociones sin la verdad. Pero cuando la palabra gobierna sobre nuestras emociones, entonces hace una química poderosa porque lo que estás mostrando es cómo tu vida está siendo gobernada por la palabra de Dios. Mira algunas metáforas simplemente que la Biblia misma utiliza para hablar de sí misma. La Biblia es como el agua
que purifica. La Biblia es como el alimento que nos nutre. La Biblia es como la luz que alumbra nuestro caminar. Es como el fuego que consume todo lo malo. Es como el arma que está lista para ir en contra del adversario. O es como la semilla implantada en nuestro terreno para provocar un crecimiento saludable. Y nosotros necesitamos preguntar a nuestra alma, ¿realmente mi vida está siendo gobernada por la palabra de Dios? Mira cómo Pedro lo dice en el 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Entonces, la manera como yo me acerco a la palabra sí importa. Yo necesito acercarme a la palabra con un tremendo deseo espiritual. Así como usted apetece o tiene apetito por cierto alimento, usted necesita y yo necesito acercarme de la misma manera a la palabra de Dios, meditando en ella, cultivando este deseo santo por la palabra de Dios. Lo cual nos llevaría a declarar que no debemos convertirnos en admiradores de la verdad, sino en amantes de ella. Yo he platicado con gente que dice, wow, la Biblia es increíble. Y entonces yo les hago la pregunta, ¿y qué parte de la Biblia estás leyendo? Bueno, no la he leído mucho últimamente, pero sé que es un libro que tiene poesía, profecía, evangelios. Bueno, eso no dice nada. Lo que tú tienes ahí es un admirador de la Biblia, no tienes un amante de la verdad de Dios. Necesitamos ser más que admiradores. Miren Salmo 119, que es el salmo de la Biblia. Este es un salmo que está casi a la mitad de las Escrituras y es el salmo que alaba, proclama, pondera la Biblia por encima de todos. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. No dice admiro, no, los amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. ¿Escuchas eso? Amo la palabra, por eso la leo, pero luego dice, medito en tus estatutos. Vean el contraste, porque Pablo habla del contraste en 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez, si tú estás aquí y no tienes amor por la palabra de Dios, entonces va de nuevo, no eres salvo. Cuando el Señor nos salva, nos da amor por las Escrituras. Si tú no lees las Escrituras, es porque no amas las Escrituras. Entonces necesitas arrepentirte y necesitas venir al Señor. Si tú eres de los que dices que cada vez que comienzo a leer me da sueño, pero puedes ir al béisbol y pasar 5 horas allí y no te da sueño el béisbol, entonces déjame decirte mi conclusión. Amas el béisbol, odias la Biblia. Voy a leerlo porque no son ideas mías, son palabras de Pablo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Amor por la verdad. ¿Te acuerdan lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses cuando escribe a ellos y les dice, ustedes recibieron el evangelio como lo que es la palabra de Dios? Entonces aquí está, hay un amor por la verdad que está siendo otorgado. No amar entonces la verdad de Dios muestra que la persona está muerta espiritualmente. ¿Me ayudas con la diapositiva? No amar la verdad de Dios muestra la muerte espiritual de una persona.
Y tú puedes tener mil excusas, es que era muy noche, mañana voy a leer el doble. ¿De veras? La letra estaba muy chiquita, la letra estaba muy grandota, el día se me fue. No, hermano, o no, primo, no amas la verdad. Y si no amas la verdad, no has nacido de nuevo. Vean a lo largo del ministerio de Jesús cómo cita las escrituras, lo cual indica algo. Jesús estaba gobernado por las escrituras. Escuchen el ministerio de Jesús cómo había porciones completas citadas, memorizadas por él. Eso significa que mientras fue siendo un niño o un jovencito, acumuló esa sabiduría al memorizar la ley. Mateo 4:4. Pero Jesús respondió, escrito está. ¿Te pones a pensar cuántas veces Jesús dice en los evangelios, escrito está? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que al ir conociendo la palabra de Dios, debemos volvernos más como Jesús, ya que de esa forma podemos declarar que vivimos realmente de cada palabra que sale de la boca de Dios. Miren esta expresión de Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. A la ley y al testimonio. Esa expresión significa, ¿qué dice la Biblia? Cuando Isaías hace esta declaración, a la ley y al testimonio, está diciendo que Dios nos ha revelado. Entonces Isaías profetizó en un momento no diferente al nuestro. Las personas buscan solución, pero las personas buscan la solución más lejana posible de las Escrituras. La gente entonces pone su confianza en los llamados profesionales, pero no encuentra refugio en la palabra de Dios. Entonces, así como con la sed, sucede lo mismo con la palabra de Dios. No hay opción, o somos gobernados por la palabra de Dios, o estamos muertos espiritualmente. Un creyente verdadero, entonces, se hará esta pregunta de manera continua. ¿Estoy siendo dominado por la Biblia? ¿Está la Biblia realmente diciéndome lo que yo debo de hacer o estoy escuchando demasiado a las personas? Bueno, rápido para terminar. ¿Qué hago para depender más de mi Biblia? ¿Qué hago para solucionar este problema de hambruna de las Escrituras, de ingobernabilidad sin la palabra de Dios? Bueno, comienza dedicando tiempo para leer la Biblia de manera habitual. Y este es mi consejo. No cierres la Biblia hasta saber algo práctico que Dios quiere que hagas. Digo, puedes tomar cualquier método de lectura, pasar los 5 o los 6 capítulos de lectura al día, pero si finalmente cerraste la Biblia y no sabes qué Dios te dijo, algo está mal. Por eso digo, si somos lectores más lentos, vamos a saber lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo. Entonces, si yo cierro la Biblia y digo, este día el Señor me está hablando que hable verdad. Bueno, si batallas con la mentira ya tienes un problema, ¿no? Porque lo que Dios te habló es habla verdad. A los 5 minutos tienes la primera oportunidad de mentir. Pero entonces tienes fresco esto, habla verdad. Estás peleado con alguien y el Señor te llevó a esta expresión, ora por tus enemigos. Y tú dices, Señor, puedo orar por todo el mundo, pero menos voy a orar por ese.
Bueno, no estás leyendo la Biblia con sabiduría, ¿se dan cuenta? Entonces, dedica tiempo a leer la Biblia, no cierres tu Biblia hasta saber algo práctico que Dios quiere que hagas. Profundiza tu deseo por la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Grábate esto donde lo tengas que grabar. Sin alimento no hay crecimiento. Si yo no me alimento, yo no voy a crecer espiritualmente. Muchas personas que asisten a una congregación o tienen vida de iglesia nunca crecen espiritualmente porque no se alimentan. ¿Qué más puedo hacer con esto? Memoriza las escrituras. Memoriza las escrituras. Cuando yo escuché enseñar la primera vez a este maestro que ya cité, a este autor que ya cité al principio, Donald Whitney, me di cuenta del dominio que él tenía sobre las cartas pastorales. Citaba a Timoteo y Tito como si hubiera vivido en los días de ellos. Pero cuando él estaba cerrando su clase y yo estaba como estudiante oyéndolo, él dio su secreto misterioso, ¿no? Y él dijo, hace 40 años, cuando yo llegué al seminario bíblico, tuve un maestro en ministerio pastoral. Y ese hombre nos dijo, lean las cartas pastorales, un capítulo diario. Dice, y en los últimos 40 años, aparte de mi lectura habitual, cada mañana al despertar, yo tomo un capítulo de las cartas pastorales. Así que ese hombre lee 3 veces al mes, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Entonces, cuando él habla de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, ni siquiera tiene que ir a la Biblia. 40 años de leer eso está aquí. Pero lo que me impresionó no solamente es que estaba aquí, lo que me impresionó es que estaba aquí. Porque yo puedo tenerlo aquí y no tenerlo acá. Entonces, memoriza las escrituras. Sigue un método balanceado para asegurar tu lectura bíblica en el año. Sigue un método que te ayude a balancearlo. Por eso siempre proveemos un método al inicio del año diferente al del año pasado, para que usted pueda valorar eso. ¿Qué más puedes hacer para tener hambre por la palabra? Toma el Salmo 119 y óralo. El Salmo 119 tiene 170 y algo de versículos. Si tú oras un verso o 2 versos del Salmo 119 por día, te va a tomar una buena cantidad del año decir, terminé de orar el Salmo 119. Y es un salmo que eminentemente está hablando acerca de la palabra de Dios. Finalmente, piensa y ora lo que la Biblia dice acerca de temas como la iglesia, el discipulado, la familia, el uso de tus finanzas o tu trabajo. O sea, llega la Biblia diciendo, ¿qué me dice la Biblia de este tópico o de este tema en particular? Y cuando estés allí y la palabra comience a decirte sobre esos temas, entonces tú comienzas a formar una cosmovisión bíblica. La suma de tu palabra es verdad. Y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La suma de tu palabra es verdad. Y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu sed por Dios? Entonces, hermano, ¿cómo está el gobierno de la palabra sobre tu vida? Y tú pudieras hacer un análisis liviano de eso ahora mismo y dar una respuesta. Pero lo que quiero hacer es que tú vayas a casa esta semana, tú pienses en esto, tú ores esto y permitas que verdaderamente tu alma pueda hacer los ajustes que tengan que hacer para venir delante de Dios de manera adecuada. Puestos en pie para orar.
Señor, estamos agradecidos esta tarde que nos has permitido iniciar esta examinación de nuestra alma, que nos has permitido arrancar este año pensando en estos temas. Señor, sé que es doloroso pensar en que posiblemente en los últimos años hemos visitado a diferentes médicos, diferentes especialistas, hemos estado en diferentes consultorios, yo mismo, haciendo chequeos de cosas que nunca pensé que existieran. Señor, recuerdo este día que estaba en una cabina de audio y estaba recibiendo ruidos extraños y ajenos en mis oídos para hacer un examen que en mi vida hubiera pensado que existiera. Y posiblemente es así como muchos se sienten ahora mismo. Posiblemente se sienten que vinieron al domingo equivocado, están en una cabina, están recibiendo ruidos extraños y ajenos que no pensaron recibir. Pero Señor, yo quisiera alzar la bandera del profeta Ageo y verdaderamente cuestionarme esta tarde, esta mañana, acerca de considerar tus caminos. Y si somos sinceros y si somos reales, nos vamos a encontrar con una tremenda paradoja, que tú nos has estado gritando, volveos a mí, y en vez de volver a ti, Señor, hemos corrido lo más lejos posible. Tú has estado provocando sed en nosotros para que nosotros dependamos de ti, pero no hemos sido honestos contigo. No hemos ido al río de agua de vida, sino hemos ido a riachuelos y arroyos que están secos. Señor, danos sinceridad. Yo pido que inunde esa vida nueva con sinceridad, con honestidad, para poder enfrentar la inminente necesidad de cuidar de nuestras propias almas. Si nuestra alma está vacía, sálvanos. Si nuestra alma está seca, permite que corramos a ti y que nuestra alma sea satisfecha solamente en ti. Si hoy encontramos que el peso no da y que no estamos siendo gobernados por tu palabra, yo te pido perdón y te pido que podamos volver a ti en ese sentido. Líbranos de la idolatría que puede existir en nuestros días hacia ciertas doctrinas. Líbranos de la idolatría que puede existir en nuestros días incluso hacia la predicación expositiva como un fin en sí mismo. Danos un corazón tierno, seguro, de poder decir, Señor, tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos demanda que seamos gobernados por ella. Permite que podamos doblegar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Líbranos de ser meramente espectadores, fanáticos de tu palabra, pero no amantes de ella. Señor, que como el salmista podamos decir que levantamos nuestras manos al cielo porque hemos amado tus palabras y porque queremos meditar en tus estatutos. Señor, te doy gracias porque en tu misericordia y en tu gracia me has permitido ser el médico del alma para muchos aquí. Pero esto es por gracia. Y este es un proceso, Señor, y este es algo que posiblemente no se ve. Domingo a domingo nos vemos, puedo subir al púlpito, puedo compartir tu palabra y mis hermanos pueden recibir. Pero de lo que estamos hablando esta tarde, esta mañana, es de la necesidad que todos nosotros tenemos de ser inspeccionados. Y yo te doy gracias, Señor, por aquellos hermanos míos, pastores, que han funcionado como mis médicos del alma.
Esos hombres que me han visto llorar, esos hombres que me han visto preguntar, cuestionar. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque en el cuerpo de Cristo encontramos la plenitud del gozo que solo tú puedes otorgarnos y darnos. Pero también quiero pedirte que nuestras mentes que se resisten a una vida de sinceridad, a una vida de honestidad, puedan ser quebrantados. Muchos aquí no están creciendo porque no están llegando a ese punto. Y tú quieres que todos crezcamos, Señor. Así que danos un corazón humilde, porque como leímos del Sermón del Monte, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Y tu promesa es, van a ser saciados. Así que esta mañana, esta tarde, ahí donde estás, si tiene la libertad de hacerlo y de levantar sus manos, simplemente dígale al Señor: Señor, perdóname, límpiame, libérame, sáciame, lléname de ti cada día más y más, para que yo solamente te tenga a ti y que lo que otros vean en mí sea Cristo. Sea Cristo. Te damos gracias, Señor. Te alabamos porque tú solamente eres la porción que nosotros necesitamos. Te damos gracias, Señor.